¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué, con toda la información que existe hoy, con todo el acceso que tienes a conocimiento, a oportunidades, a herramientas que generaciones anteriores ni siquiera podían imaginar, la mayoría de las personas sigue sintiéndose atrapada? Sigue viviendo la misma semana repetida una y otra vez. Sigue soñando con una vida diferente que nunca termina de llegar. ¿Y si no fuera casualidad? ¿Y si hubiera fuerzas muy concretas, muy calculadas, trabajando activamente para que tu cerebro permanezca exactamente donde está? No por conspiración de película, sino por algo mucho más mundano y mucho más aterrador. Por dinero, por poder. Por el simple hecho de que un cerebro que no piensa libremente es un cerebro que consume, obedece y no pregunta. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a decir con claridad. De los mecanismos reales con los que están programando tu cerebro cada día. De cómo funciona esa programación. De quién se beneficia de que tú nunca seas libre. Y de qué puedes hacer para salir de ese sistema cuando la mayoría ni siquiera sabe que está dentro de él. Esto no es teoría conspirativa. Esto es neurociencia y psicología del comportamiento. Y economía de la atención aplicadas a tu vida real. Y cuando termines de ver este video, nunca vas a poder mirar tu teléfono, tu pantalla o tus pensamientos de la misma manera. Quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir aquí te va a impactar. Empecemos con una verdad que la industria tecnológica conoce perfectamente, pero que nunca va a admitir en público. Tu atención vale dinero. Mucho dinero. Cada segundo que pasas mirando una pantalla, cada scroll que haces, cada video que ves, genera datos. Y esos datos se convierten en perfiles. Y esos perfiles se venden. Con esos perfiles se construyen algoritmos que aprenden qué tipo de contenido te mantiene mirando más tiempo. Qué tipo de emoción te engancha. Qué tipo de información te hace reaccionar. Qué tipo de miedo, de deseo, de indignación te tiene pegado. No eres el usuario de estas plataformas. Eres el producto, y tu cerebro es la materia prima. Esto no es una opinión. Es el modelo de negocio documentado por las empresas más grandes. Están programando tu dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del deseo y la anticipación. No del placer en sí mismo, sino de la expectativa del placer. Los ingenieros de las plataformas más grandes estudiaron durante años exactamente cómo activar ese sistema de la forma más efectiva posible. El mecanismo se llama refuerzo intermitente. Es el mismo mecanismo que hace que el juego de azar sea tan adictivo. No sabes cuándo va a llegar la recompensa. A veces scrolleas y no hay nada, y entonces scrolleas un poco más. Y a veces hay algo que te genera una emoción fuerte, y tu cerebro registra eso, y quiere más. Buscando la próxima dosis. Ese no es un diseño accidental, es un diseño intencional, calculado, optimizado para maximizar el tiempo que pasas dentro de la plataforma. Cada minuto que pasas ahí es un minuto que no estás pensando. No estás creando. Estás consumiendo la vida de otros mientras la tuya pasa. Pero el control del cerebro no empieza con el teléfono. Empieza mucho antes. Empieza en la infancia. Empieza con el sistema educativo. No voy a decir que la educación es mala. Hay maestros extraordinarios que cambian vidas. Hay escuelas que forman personas increíbles. Pero el sistema como institución diseñada a escala industrial fue creado para producir trabajadores que sigan instrucciones y respeten jerarquías. Para producir personas que lleguen a tiempo, que hagan lo que se les dice sin preguntar demasiado. Ken Robinson documentó cómo el sistema educativo destruye la creatividad, cómo castiga el error cuando el error es la base del aprendizaje, cómo premia la memorización cuando el mundo necesita pensamiento crítico, cómo estandariza cuando cada cerebro es único. Es momento de entender que nuestra atención y nuestra mente son los campos de batalla más importantes de nuestra era. Y lo más poderoso de ese sistema no es lo que te enseña. Es lo que te hace creer sobre ti mismo. 12 años sentado en un pupitre te enseñan que hay una autoridad externa que decide si lo que piensas es correcto o incorrecto. Que hay una sola respuesta válida. Que salirte del molde
tiene consecuencias, que la obediencia se premia y la rebeldía se castiga. Y esas lecciones, repetidas durante 12 años en el período más formativo de tu vida, se graban profundamente. Tan profundamente que cuando eres adulto y nadie te obliga a nada, sigues esperando que alguien te diga qué hacer. Sigues buscando la respuesta correcta en lugar de construir la tuya. Sigues pidiendo permiso para pensar diferente. No porque seas débil, sino porque te entrenaron para eso. Y después viene la televisión, las noticias, las redes sociales, y el entrenamiento continúa. ¿Sabes por qué las noticias siempre son malas? No porque el mundo sea fundamentalmente malo, sino porque tu cerebro, por diseño evolutivo, presta mucho más atención a las amenazas que a las buenas noticias. Es el sesgo de negatividad. Y los medios lo saben, y lo usan, porque un cerebro asustado busca liderazgo, que busca autoridad, que busca a alguien que le diga qué pensar y a quién temer. Un cerebro con miedo no piensa con claridad. Un cerebro con miedo no toma decisiones libres. Un cerebro con miedo es extraordinariamente fácil de manipular. Y los que tienen poder lo saben perfectamente. No es casualidad que en periodos electorales la cobertura de noticias negativas suba dramáticamente. No es casualidad que las plataformas de noticias descubrieran que el contenido que genera más indignación genera más engagement. No es casualidad que vivamos en una era de información sin precedentes y al mismo tiempo en una era de confusión sin precedentes, porque el objetivo no es informarte. El objetivo es mantenerte en un estado emocional que te haga seguir consumiendo. Asustado, indignado, dividido, dependiente, incapaz de pensar con claridad suficiente para ver el sistema en el que estás atrapado. Ahora vamos a algo todavía más personal, algo que duele más porque viene de más cerca. La programación más efectiva no viene de las pantallas, viene de las personas que más amaste en tu infancia. No porque te quisieran hacer daño, sino porque ellos también fueron programados y solo pueden darte lo que tienen. Cuando un padre le dice a su hijo, el dinero no crece en los árboles, o la vida es dura y hay que aguantar. O no seas tan ambicioso, o gente como nosotros no llega a eso. Lo dice desde su propia programación, desde sus propias creencias limitantes que aprendió de sus padres que las aprendieron de los suyos. ¿Y tú, siendo niño, con el cerebro en plena formación, en un estado de hipnosis natural donde todo lo que dice una figura de autoridad se graba como verdad absoluta, absorbes esas creencias, las integras como tuyas y las llevas contigo durante décadas sin cuestionarlas, sin saber siquiera que están ahí, operando en silencio, determinando qué oportunidades ves y cuáles ignoras, qué crees que mereces y qué crees que está fuera de tu alcance, quién crees que eres y quién crees que nunca podrías ser. Eso es programación, la más profunda, la más duradera, la más difícil de ver porque está disfrazada de amor. Y entonces llegas a la adultez cargando 3 capas de programación. La de tu familia, que determinó tu identidad más profunda. La del sistema educativo, que determinó tu relación con la autoridad y el pensamiento propio. Y la de los medios y la tecnología, que determina en qué enfocas tu atención cada día. 3 capas de programación diseñadas para mantenerte predecible. Consumidor. Controlable. Nunca del todo libre. ¿Cuánto de lo que piensas realmente lo piensas tú? ¿Cuánto de lo que crees sobre ti mismo lo decidió tú? ¿Cuánto de lo que deseas es genuinamente tuyo o te lo vendieron tan bien que lo confundes con tuyo? Esas preguntas son incómodas. Son las preguntas que el sistema no quiere que te hagas. Porque cuando empiezas a hacértelas, cuando empiezas a distinguir entre lo que realmente eres y lo que te hicieron creer, algo se rompe. Un tipo de cadena invisible que llevabas tanto tiempo que olvidaste que estaba ahí. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo empiezas a desprogramarte en un mundo diseñado para seguir programándote cada día? Lo primero es proteger tu atención, como si fuera el recurso más valioso que tienes. Porque lo es. Cada cosa en la que enfocas tu atención está formando tu cerebro.
La neurociencia lo confirma. Lo que atiendes, crece. Si pasas horas mirando contenido que te genera miedo, tu cerebro construye más conexiones neuronales asociadas al miedo. Si pasas horas consumiendo conflicto y drama, tu cerebro se vuelve más sensible a ellos. Tú eres lo que atiendes. Empieza con algo concreto. Elige con intención qué entra en tu mente cada mañana. Los primeros 30 minutos son los más importantes. Tu cerebro acaba de salir del estado de sueño y está en una frecuencia de alta receptividad. Si lo primero que haces es abrir redes sociales, le entregas esa receptividad al sistema que quiere programarte. En cambio, si usas ese tiempo para leer o reflexionar, estás usando esa ventana para programarte tú mismo. Lo segundo es desarrollar el hábito del pensamiento crítico. Preguntarte, ¿por qué creo esto? ¿Dónde aprendí esto? ¿Esta creencia me abre posibilidades o me las cierra? ¿Esta información me hace más capaz de pensar por mí mismo? Esas preguntas empiezan a crear distancia entre tú y la programación. No la eliminan de golpe, pero crean espacio, y en ese espacio vive la libertad. Lo tercero es exponerte intencionalmente a ideas que desafíen lo que crees. No para destruir lo que eres, sino para asegurarte de que lo que crees es realmente tuyo, y no simplemente lo que te fue dado sin preguntar. Lee a personas con perspectivas diferentes. Escucha a personas que piensan distinto. Viaja, si puedes. Sal de los círculos donde todos piensan igual, porque cuando solo te rodeas de confirmaciones, tu cerebro se vuelve más rígido, más cerrado, más fácil de controlar. Lo cuarto y más importante es reconectar con lo que genuinamente quieres, no lo que deberías querer, no lo que tu familia quería para ti, no lo que la sociedad define como éxito. Lo que tú, cuando te quedas en silencio y sin pantallas y sin ruido, realmente quieres para tu vida. Esa voz está ahí. Siempre estuvo. Pero la programación la volvió cada vez más difícil de escuchar. Y recuperarla requiere silencio. Requiere tiempo. Requiere el valor de enfrentarte a lo que encuentras cuando todo el ruido externo para. Porque la libertad real no es hacer lo que quieres cuando quieres. La libertad real es tener la capacidad de elegir conscientemente. ¿Qué entra en tu mente? ¿Qué crees sobre ti mismo y en qué dirección va tu vida? Sin que esas decisiones las tomen los algoritmos, las voces del pasado o el miedo al futuro. Esa libertad es posible, no de golpe, no sin esfuerzo, pero es posible. Y empieza exactamente aquí, en este momento. Con la decisión de empezar a ver el sistema, porque lo que ves, lo puedes cambiar. Y lo que no ves, te controla para siempre. Si este video te abrió los ojos a algo que no habías visto antes, suscríbete, porque aquí seguimos hablando de todo lo que el sistema no quiere que sepas sobre tu mente, tu libertad y tu capacidad real de vivir. Una vida que genuinamente elegiste. Y esa conversación puede cambiarlo todo.